Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con la palabra de Dios que el hermano Manuel compartió ayer, ¿verdad? El tema de hoy se llama Somos nuevas criaturas. Si me acompañan a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Me darán amén cuando lo tengamos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Padre, Señor, vengo ante tu presencia, Señor, poniendo, Señor, este servicio en tus manos, Señor, que sea tu palabra, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros, Señor, y a nuestras vidas, y a nuestra alma, Señor, y a nuestros corazones. Te pido que seas tú guiándome, Espíritu Santo, poniendo palabras de edificación para tu pueblo, Señor, y para todos aquellos que estén escuchando, Señor, en las redes sociales. Te pido que seas tú instruyendo, Señor, sus corazones, Señor, para que podamos ser libres por tu palabra y que podamos ser guiados, Señor, a tu salvación y a la vida eterna, Padre. Que seas tú ayudándonos, Señor, a ser esas nuevas criaturas que tú quieres que seamos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario al tuyo. Tiene que huir por el poder de Dios, por la sangre de Jesucristo, Señor. Atamos todo hombre fuerte en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema salió de una conversación que tenía con mi papá el sábado, porque había una discusión, ¿verdad?, ahí en la casa. Entonces me dijo, yo le dije a mi papá, le dije, porque pues él fácilmente se altera, entonces, y ya tiene algo así de mucho tiempo. Entonces yo le dije, papá, pero pues si ya nosotros fuimos nacidos, ya somos nuevas criaturas, ya nosotros, porque él me dijo, es que yo así he sido desde que yo estaba pequeño, desde que yo me acuerdo yo así he tenido ese carácter. Y yo, no, pero nosotros volvimos a nacer. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como único Salvador y entramos a esas aguas, ser bautizados, nosotros ya fuimos renacidos, ya somos nuevas criaturas. Entonces, esas viejas cosas que antes hacíamos cuando estábamos en el mundo, ya no las debemos de hacer. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos está cambiando. Dios nos llamó a su camino. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas. Y para eso fue que fuimos bautizados, porque ya reconocimos a Dios como nuestro único Salvador. Amén. Y todas esas cosas viejas se tienen que quedar en el pasado. Amén. Nosotros, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, tenemos que hacer esos cambios. Dios, el Espíritu Santo, nos va a estar tocando, nos va a estar diciendo, no quiero que hagas eso, nos va a estar inquietando. Si era algo que decíamos o como actuábamos, nos va a estar diciendo, no quiero que estés haciendo eso. Nos va a inquietar para que no lo sigamos haciendo. Y por eso ayer que el hermano compartió el tema, ¿verdad?, de nacer de nuevo, me acordé de lo que yo le dije a mi papá. Y yo cuando le dije, él se quedó. Sí, ciertamente, pues sí. Tenemos que cambiar, pero todo está en que si queremos. El Espíritu Santo ahí nos está inquietando, nos está diciendo, tenemos que cambiar, pero queremos y tratamos, ¿verdad? Porque si tenemos aquí la palabra de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nueva criatura somos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya todas las cosas que antes hacíamos, que nosotros pensábamos que eran buenas para nuestras vidas o para nuestra carne, no eran buenas. Nosotros pensábamos que eran buenas,
pero no lo eran. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. Ya todas las cosas nuevas, ya cuando nosotros somos bautizados, ya todas las cosas nuevas que vayamos a hacer van a ser para Dios. Ya no para satisfacer nuestra carne, sino para Él. Amén. Para la guianza del Espíritu Santo que nos va a moldar a ser una nueva criatura. Gloria a Dios. Si me acompañan ahora, Primera de Juan, capítulo 5, 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a esperar al hermano Juan. Amén. Ok. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Nosotros ya renacimos en Dios, ¿verdad? Ya fuimos bautizados, ya volvimos a nacer. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos va a salvar? Nuestra fe. Pero también tenemos que estar haciéndolo creyendo. Amén, obra. Haciendo obrar nuestras vidas, esos cambios. Que si ya volvimos a renacer en Dios, tenemos que cambiar nuestras vidas. Y esos cambios se tienen que ver. Si antes nos gustaba ir a los bailes, pues sabemos que a Dios no le gusta. Si nos gustaba ir al casino, pues sabemos que a Dios no le gusta. Tenemos que hacer esos cambios. ¿Para qué? Para llevar una vida victoriosa. Porque Dios venció al mundo. Y si nosotros ya tenemos a Dios, también nosotros lo podemos vencer. Pero tenemos que hacerlo por nuestra fe y creyéndole a Dios, a su palabra también. Y es como nosotros podemos llegar a esa vida eterna. Tenemos que vencer al mundo. No tenemos que hacer las cosas viejas que antes hacíamos, antes de bautizarnos, ¿verdad? Porque Dios, cuando te llama, empieza a quitar cosas de ti. Yo ahora compartí con mi esposa, me acuerdo, digo, cuando yo antes de moverme a Fresno, ya Dios me hablaba y me decía que quería que dejara cosas que hiciera, de tomar, que ya no tomara, que andar haciendo en fiestas. Y yo decía, wow, ok, lo voy a hacer. Yo decía en mi mente, ¿verdad? Yo sabía que era Dios que me estaba hablando, y aún no era bautizado. Yo no me congregaba en la iglesia católica, cristiana, en ningún lugar. Pero yo sabía en mi corazón que era Dios hablándome, diciéndome, eso, tienes que apartarte de eso, tienes que apartarte de esto. ¿Por qué? Porque Dios me estaba preparando para cuando yo viniera a su tiempo, a sus caminos. Él ya me estaba inquietando para yo dejar esas cosas. Entonces, también Dios los va a inquietar a todos para dejar cosas que no tenemos que tener ya, que son cosas del mundo, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque Él me estuvo preparando antes, ¿verdad? Y afortunadamente la mayoría de la gente no tiene ese privilegio de que Dios lo agarra antes de que llegue a tocar fondo, ¿verdad? Muchas veces la gente llega hasta el fondo ya cuando entran las drogas o el alcohol o otra adicción, adicciones de casino, a cualquier adicción, y ya entonces es cuando le pide a gritos a Dios, Dios, ayúdame, cámbiame, ¿verdad? Amén, amén. Pero nosotros, cuando lo hacemos de nuestro corazón y decidimos entregarle nuestras vidas a Dios, ¿qué es lo que pasa allí? Entonces el Espíritu Santo nos empieza a hablar, nos empieza a guiar en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes, de que el Espíritu Santo todo el tiempo nos va a estar hablando. Y nosotros tenemos que hacerle caso, no entristecer al Espíritu Santo. Amén. Porque Él es nuestra guía a llegar a la vida eterna. Todos los días, ¿verdad? Poco a poco, ese viejo hombre que éramos antes, tiene que estar muriéndose,
No se va a morir. Algo que si algo te molestaba antes, no lo vas a dejar en cuanto te bautices, aunque lo hagas de corazón. Va a ser poco a poco cosas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te va a estar guiando cada día. Cada día. Dejar una amistad que no es edificación para tu vida. Lo primero que a mí hizo el Espíritu Santo fue que me dijo: corta todas tus amistades del mundo. Algo me dijo que lo hiciera, lo hice, ¿verdad? Porque era un trato que Dios tenía con mi vida para poder yo llegar a un nivel espiritual que Él quería que llegara. Y todavía hay un proceso que tengo que ser procesado, ¿verdad? Pero todo está en que lo quieramos hacer. Y ahí es donde vienen los cambios de malos hábitos, viejos hombres, viejas cosas que hacíamos que no le agradan a Dios, ¿verdad? Ahora si me acompañan, vamos a Juan 3:5. Está más adelantito. ¿Lo tenemos? Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. A este versículo fue el que me impactó mucho, porque dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no somos bautizados y no tenemos al Espíritu Santo con nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Si el Espíritu Santo nos está hablando día y día diciendo: no quiero que hagas eso, no quiero que hagas eso, y tú sigues haciéndolo, ignorando al Espíritu Santo, entonces, y ya después va a llegar un punto que no lo vas a sentir, no vas a sentir al Espíritu Santo, ya no te va a interesar, ya no te va a importar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí dice: no puede entrar en el reino de Dios el que no naciere de agua y del Espíritu. Si nosotros no le entregamos el corazón a Dios y no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras vidas diarias y hacemos nuestra santa voluntad y estamos haciendo lo contrario al Espíritu de Dios, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Y es algo que, pues aunque nosotros vengamos a las iglesias, aunque nos congreguemos, oremos, ayunemos y hagamos todo lo que dice una vida cristiana, pero si no le estamos obedeciendo al Espíritu Santo, pues no podremos entrar al reino de Dios. No podremos. No podemos estar viviendo una vida conforme nosotros creamos que sea cristiana, sino conforme a la guianza del Espíritu Santo. Por eso hay a veces que hacemos algo y decimos: ¿por qué no me siento bien hoy? No sé. Estoy bien de salud, pero tengo una inquietud de que tengo que hacer algo, pero no sabemos qué es. Pero si nos ponemos a orar y le pedimos a Dios que nos diga qué es, Él nos lo muestra. Porque es el Espíritu Santo que nos está inquietando que hay algo que tienes que hacer y que no lo estás haciendo. Te va a inquietar y no te va a dejar dormir, ¿verdad? A veces no te va a dejar dormir. Yo a veces así me ponía, a veces no podía dormir y me decía: pero pues ¿qué es? Necesito orar más. Me iba, oraba, y en cuanto oraba de corazón, entonces sí ya tenía paz, tenía tranquilidad en mi corazón, podía dormir a gusto. Pero cuando nomás tenemos el día así, otro día más, ya se pasó, vamos a dormirnos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los días estemos hablando con Él, estemos orando, pidiéndole guianza al Espíritu Santo. Aleluya. Cuando yo primero me bauticé, le digo a mi esposa: yo no sé por qué me apartaba, iba, oraba, lloraba de todo, escuchaba una alabanza, lloraba, no lo entendía. Y hasta ahorita ya que ha leído más palabra, hasta ahorita que comprendo más,
sé por qué lo hacía, porque era el Espíritu Santo sellándome, diciendo, tú eres mi hijo y yo quiero que te mantengas en la palabra, que no me apartara yo. Y era algo que yo no entendía, algo que me decía, vete tú, apártate, ve, ora y habla. Y yo iba, alzaba mis manos, empezaba a orar. Yo no sabía orar, hasta apenas tenía días de bautizado y estaba llorando. Y la presencia de Dios bien fuerte, que la sentía, como la siento ahorita. Pero yo no lo entendía, pero era el Espíritu Santo que me quería guiar desde ese momento, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer, no construir, entristecer al Espíritu Santo, porque poco a poco lo vamos a estar apagando. Y entonces va a decir como cuando tenemos un hijo, ¿verdad? Rebelde, y le decimos, haz esto, saca la basura, y no la saca por más veces que le digas. No le va a importar. Se va a ir a hacer lo que le dé, se va a ir con sus amigos a jugar videojuegos o a hacer lo que sea. Y entonces también a nosotros pues ya no nos va a importar, y va a decir, bueno, pues nomás vamos a orar por él, ya que sea Dios que haga la obra. Y así va a estar también el Espíritu Santo, lo vamos alejando. Y ya, para que ya después regrese, está muy difícil, ¿verdad? Por eso tenemos que hacerle caso cuando nos esté hablando, porque ese sello que pone Dios en nosotros cuando nos bautiza con el Espíritu Santo es para que nos guíe a nuestras vidas, para que podamos alcanzar la salvación. Esa es nuestra guía, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, porque sin Él pues estuviéramos haciendo, aún así con el Espíritu Santo hacemos lo que queremos. Imagínense si no tuviéramos esa presencia o esa voz de Dios que nos diga qué hacer. Hubiera más maldad, hubiera más gente mala, más crimen, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos y tocar nuestros corazones, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, si quieres dejar ser carnal y volverte espiritual, tienes que leer Primera de Pedro 2:2. Si me acompañan a Primera de Pedro 2:2. Me darán amén cuando lo tengan. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual viene siendo la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser más espirituales, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Así como un niño recién nacido, ¿qué es lo que necesita para que crezca fuerte y saludable al principio, verdad? Leche de su mamá, ¿verdad? Por el primer año o 2, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros ya cuando estamos en los caminos de Dios. Para que nosotros espiritualmente crezcamos, tenemos que tener esa leche, esa palabra de Dios aquí, constante en nuestro oído, en nuestro corazón, constantemente. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. ¿Para qué dice la palabra? Para alcanzar, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Pues tenemos que anhelarla, porque si es hábito nomás ir a los cultos, a las iglesias, nomás ir por hábito, por ir, por decir, que fui. No, hay que hacerlo por nuestra salvación. Cada quien tiene una relación con Dios y lo tenemos que hacer para que nosotros podamos llegar a ser salvos, ¿verdad? No nomás porque decir, pues ya toda la vecindad me conoce, todos mis compañeros de familia me conocen que yo soy cristiano, pues debo de ir a la iglesia, porque si no van a decir,
pues ni a la iglesia va y dice que es cristiano. No. Nosotros tenemos que hacerlo para nosotros, para ser salvos. Amén, amén. ¿Verdad? Tenemos que desear esa leche espiritual, la palabra de Dios. Y que ciertamente mi esposa tiene mucha palabra para compartir. Es algo muy hermoso que Dios le ha puesto, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios también porque Él me ha inquietado, ¿verdad? Me ha cambiado para yo compartir también la palabra de Dios. Si me acompañan a Romanos 12:2. Como la pregunta era, si queríamos dejar de ser carnales, ¿qué es lo que debemos de hacer? Para ser espirituales tenemos que leer más palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. Si ya queremos dejar de hacer cosas del mundo que antes nos gustaban hacer, que nos atraían, la palabra de Dios nos va a decir, nos va a guiar y nos va a decir qué es lo que debemos de hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Tenemos Romanos 12:2. Hermano Juan, ya casi. Aleluya. Le estás metiendo presión al hermano Juan. Ok. 12:2. Aquel es Romanos. Ajá. Sí, 12:2. La palabra dice de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos tenemos que conformar con lo que esté pasando ahorita, en este siglo, en esta era, que la moda o lo que sea. No, nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser transformados para lo que Dios quiere que nosotros seamos en nuestras vidas. No conforme nosotros pensemos a nosotros nos convenga o nos vaya bien, sino que tenemos que vivir una vida transformada, un pensamiento transformado y una vida transformada para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, porque dice que es agradable y perfecta. No hay ninguna otra perfección más que vivir la vida que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Yo, antes de que vinieran los caminos de Dios, yo le compartía a mi esposa, decía, bueno, yo en el futuro, antes de que vinieran los caminos de Dios, yo me imaginaba allá en una casa en Rosarito, ya una casa allá, trabajar en San Diego, irme para atrás y así. Ese era mi pensar en aquel tiempo, antes de que conociera yo a Dios. Pero ¿eran los planes de Dios? No. Dios me llamó y me mostró otra cosa, otra vida. ¿Qué fue lo que hice? Transformé la forma que yo pensaba. Ya no pienso así de que, voy a planear mi futuro. No, nosotros no tenemos nuestro futuro planeado. El futuro que planea es Dios. Dios tiene el futuro para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si nosotros vivimos todavía pensando que, esto va a pasar, no. Va a pasar lo que Dios va a permitir y va a querer que pase. Y cuando nosotros comprendamos eso, vamos a poder vivir una vida que le agrade a Dios, y una vida haciendo la voluntad de Dios, y una vida que nos va a llevar a la salvación, ¿verdad? Por eso debemos de cambiar ese pensamiento de que, pues yo fui así antes, yo voy a seguir haciendo así. No. Ya cuando venimos a los caminos de Dios, Dios nos va cambiando. A veces ni vamos a ver cómo nos cambió, ¿verdad? A veces antes decíamos malas palabras,
y de repente ya no sale ninguna y te quedas, wow, ciertamente Dios me está cambiando. Antes caminaba para acá y ahora camino derechito. Y ni te vas a acordar ni cómo llegaste o por qué. ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no te va a permitir hacer cosas malas. Y si las haces, te va a estar inquietando, no te va a dejar dormir. Te va a estar diciendo, ve, pide perdón. Ve, haz esto, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar agradecidos que Dios nos dejó al Espíritu Santo como guía. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos y llegar a esa salvación. Porque Él nos escogió. Él nos trajo al camino de Dios para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Él nos sella. En cuanto nos bautizamos, Él nos sella. Este es mi hijo. Entonces, el Espíritu Santo hace su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Me acompañan a 1 de Juan 4:7, ya para terminar. 1 de Juan 4:7. Amén, ¿lo tenemos? Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Dice la palabra de Dios: Amados, amámonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios hizo el amor para tenerlos uno con nosotros. Es algo que para mí siempre ha sido algo muy misterioso, ¿verdad? El amor que Dios ha creado para tener unos con nosotros. Y cuando nosotros, incluso si tenemos odio, rencor o algo en contra de alguien, es porque no tenemos totalmente a Dios todavía nosotros. Porque dice que todos tenemos que amarnos unos a los otros, porque Dios es amor. Y si tenemos nosotros a Dios en nuestro corazón, conocemos a Dios. Si todavía nos enojamos y maldecimos a personas, es porque no hemos sido transformados y cambiados. Si nos ponemos a pensar, si alguien te dice algo y tú te molestas, empiezas a decir muchas maldiciones y cosas así, y te lleva al viejo hombre, todavía no has dejado eso, no lo has entregado. Y es algo que Dios quiere que tú entregues. Cualquier cosa que quebre esa paz y ese amor que Dios da, tú necesitas dejar eso. ¿Para qué? Para que puedas ser transformado a la nueva criatura que Dios quiere que seamos. Cuando nosotros nos bautizamos, vamos a ser creados en nuevas criaturas por el Espíritu Santo. Tenemos que permitírselo y querer y hacerlo y vivir vidas nuevas para poder lograr la salvación, porque podemos hacer con nuestra vida lo que quieramos, cuando quieramos, pero hay paga, ¿verdad? Hay vida eterna. Hay vida eterna, ya sea para el infierno, vida eterna para el cielo. Pero Dios nos ha dejado la guía del Espíritu Santo, y ya nosotros somos nuevas criaturas al bautizarnos.
y tenemos que comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo para poder lograr ser esas nuevas criaturas y ser salvos. Esa es la palabra que les tengo para hoy. Espero que haya sido de bendición o edificación para sus vidas y para sus vidas, para que puedan pedirle al Espíritu Santo que sea su guía cada mañana. Es algo que debemos aprender a hacer todas las mañanas. Orar, darle gracias a Dios que nos dejó despertar, pero pedirle a Dios que sea Él que nos guíe a qué hacer en este día. Sabemos que tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Pero en el transcurso del día, todos los días no son iguales, ¿verdad? En el trabajo pueden pasar cosas, ¿verdad? O personas que se nos van a presentar en el camino, y tenemos que poner al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra mañana, para que Él nos guíe y para que nosotros podamos estar receptivos para cuando Él nos hable, nosotros hacer lo que quiere que hagamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a orar para ser despedidos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Que seas tú, Padre, obrando en cada